tal, amigos? Un gusto saludarles. Esto es Historias de Campeones. Como siempre, vamos a hablar con nuestro historiador Eduardo Ramírez, que continuará entregándonos importantísimas anécdotas de lo sucedido en el automovilismo, en las dos ruedas, en la vida ligada a todo el automovilismo de todas las épocas, nacional e internacional. Y vuelvo en nombre de Eduardo a agradecerle a todos quienes nos acompañan semana tras semana, junto a nuestro productor Miguel Cayetano Páez, a Johnny Levián, nuestro coordinador. Así que bueno, Eduardo, somos todo oídos, estamos expectantes para ver qué historias nos vas a contar en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de, que lo prometimos Sí. la semana pasada, la baronesa de Mercedes-Benz. La baronesa de Mercedes-Benz, conocida por todos nosotros. Sí, vos la conocés muy bien y cuando nombremos quién es la van a conocer todos Claro, también. sí. Pero es una historia muy curiosa. Y acá nos vamos a meter hasta un poco con la política, la parte de los nazis de la guerra. Vamos a entrar por todos lados. Nos vamos a meter en una cantidad de líos, Cadito, pero vale la pena porque No vendrá es bueno. Hitler, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Pero lo que te digo que, bueno, vamos Sí. a contar la historia. En el año 51 se corre en la Costanera Sur se hizo la carrera, Sí. no en la Costanera acá, sino en la Costanera Sur, ahí Exacto. donde está la Lola Mora, por ahí. Exacto. Se hizo una carrera de fórmula que trajeron de afuera. Fórmula especiales. Sí, ya existía la Fórmula 1, pero esto que hizo acá era como una carrera de Fórmula 1, Fórmula libre sin puntos, donde Alfa Romeo al final dijo no voy. Entonces, entre otros, quedaron en banda los pilotos de Alfa Romeo, uno de ellos Juan Manuel Fangio. Mercedes-Benz trajo unos autos para correr, muy bonitos, las flechas de plata de esa época, que eran unos autos preguerra adaptados para correr. Y lo invitó nuestro querido amigo Alfred Neubayer, que busquen que tenemos un programa de él que está divino, contamos Sí, toda su historia, sí. es un personaje Muy ligado que- a Juan Manuel que Fangio. vale la pena. Bueno, lo invitaron a Fangio, digo, bueno, tráelo a Fangio que venga a correr uno de los Mercedes, y Fangio, la primera vez que se suma en un Mercedes, no es en el que ganó el campeonato del mundo, es en el 51 en la Costanera Sur, invitado por Alfred Neubayer, que le gustaba, lo veía que andaba muy bien, dijo, este tipo lo trajo, lo conoce, para conocerlo, para tratar con él, para hacer un montón de cosas. Entonces, en Ciudad Jardín se organizó un agasajo con las autoridades de Mercedes-Benz, que le voy a pedir permiso para leerlo. Fueron los Jardín acá en el Gran Sí, Buenos sí, Aires. Gran Buenos Aires, que En ahí Palomar. fue Lang, fue Klein, que eran los pilotos. Carl Klein y Hermann Lang. Y Hermann Lang, exactamente, eran los dos pilotos, fueron. Ni Neubayer ni Fangio fueron. No se quisieron meter. ¿Por qué? Porque había el anfitrión era un ex-as de la Luftwaffe, que era Galland, Adolf Galland, o sea, era un piloto de combate de la cosa. Después estaba el barón von Korff, que iba a ser el futuro presidente de Mercedes-Benz, pero todo esto venía medio ligado a que Mercedes, o por lo menos en la planta de acá, es donde le daban trabajo a los que venían escapados de Alemania en esa época. Entonces me parece que Neubayer lo corrió a Fangio y le dijo, mira, nos hacemos los resfriados y nos vamos, y no quería que aparezca en la foto. No comprometerse. En ese momento, Korff, que es el que firmó por Mercedes-Benz, hace un acuerdo con Perón para poner una planta de Mercedes-Benz en la Argentina, para iniciar Mercedes-Benz Argentina, año 51. Con el representante de Perón en esas negociaciones era Jorge Antonio, que bueno, los más jóvenes lo van a tener que buscar en Google, digamos, pero Sí. para los más viejos es un poco más conocido Jorge Antonio, que era el representante de Mercedes-Benz, que fue el primero que trajo la famosa hormiga negra, de verdad que como eran todos negros le llamaban hormiga negra, que eran los primeros Mercedes-Benz gasoleros que vinieron Exacto, sí. a la Argentina. Y bueno, en ese mismo 1951, en ese acuerdo, después de esa comida de camaradería con la gente del equipo Mercedes de Alemania, los pilotos, menos Neubayer y Fangio, que no fueron, ahí arranca, con Jorge Antonio y todo, la compañía Mercedes-Benz Argentina. Ellos, una de las cosas que lo tengo que marcar, digamos, porque fue algo público, ellos le empezaron a facilitar la entrada a algunos alemanes con documentación falsa. Entre ellos, Adolf Eichmann, el criminal de guerra, estaba trabajando como Ricardo Clement, con un pasaporte falso, y trabajó por años en Mercedes-Benz. Y lo estaban persiguiendo y todo, y ¿sabés hasta cuándo lo tuvieron a Clement escondido? Hasta el año 60. Del 51, 9 años escondido con otros documentos trabajando en la Mercedes, y lo agarraron cuando salía de la fábrica, o sea, cuando iba de la fábrica
a la casa, que ahí fue detenido. Era un esquema un poco raro todo, ¿no? Y creo que nuestro amigo Neubayer y Fangio hicieron bien en decir, nosotros corremos los autos, pero en estos bailes no estamos. Entonces estaba el varón, Alexander Varón, porque era varón, tenía título nobiliario, que se llamaba Alexander Borkov, que en 1962 se hace el famoso Gran Premio, el Gran Premio de Turismo, que era una de las carreras importantes, y Mercedes-Benz decide participar con un equipo oficial en ese Gran Premio de Turismo. Que uno de los autos, que fue el más famoso, que terminó ganando en el 62, era las suecas. Evi Rosby y Ursula Guay. Exactamente, eran las dos suecas que ganaron la carrera, todo. Bueno, Evi Rosby, que era una de las famosas suecas estas ganadoras, se enamoran con el varón acá en la Argentina. Se ponen de novio. Con el presidente de Mercedes-Benz. Con el presidente de Mercedes de Argentina. Y bueno, ya se empiezan todo un romance, qué sé yo, el otro vuelve a Alemania y se casan en Stuttgart, se terminaron casando. O sea, nuestra sueca se nos casó con el presidente de Mercedes-Benz de acá, que era un alemán, ¿no? Puesto. Y hay algunas cosas de ella que no sabe todo el mundo, pero que las voy a contar. Ella era veterinaria. Veterinaria. Sí. Ajá. La profesión de ella era veterinaria y ella ganó acá en el 62 y ella dejó de correr en el 67. Todos sus trofeos, los autos de ella, todo está en el Museo de Mercedes-Benz. En Stuttgart. En Stuttgart. Pero porque fue, en aquella época vinieron dos mujeres que ganaron esta carrera que era durísima y todo, fue un boom publicitario para Mercedes-Benz enorme. Y acá también fue un impacto muy grande. La sueca, hasta el día de hoy hablamos de la sueca. Sí. Entonces, ella de alguna manera quedó ligada, después que se retira en el 67, a trabajar en lo que para Mercedes-Benz en relaciones públicas. Entonces, en Alemania. En Alemania estaba trabajando en Mercedes-Benz, hacía presentaciones en relaciones públicas, y una de las cosas que ella hacía, para los muy VIP, pues además hablaba 4 idiomas, perfectamente. A los muy VIP que venían, o clientes super VIP, le hacían un tour por el museo guiado por ella en el idioma original del tipo que venía. Y ella, además de contar todo el museo, te contaba su propia historia y todo. Claro. Y era, ella hablaba sueco, alemán, inglés y español. Entonces en esos idiomas te hacía la visita guiada para invitados super VIP que tenía Mercedes Marcón. Entonces ella se convirtió después en lo que era embajadora de la marca y se quedó viviendo en Stuttgart, ahí en la base de Mercedes-Benz, hasta que falleció el marido. El varón, ella se volvió baronesa, digamos, pero el varón fallece en el año 77. Ella decide volver a Suecia. Su país de origen. En su país de origen, donde se volvió a casar. Ya grande en el 77. Sí. Y adivina con quién se casó en Suecia. Con el presidente de Mercedes. Que era el importador y hacía todo. O sea, es como que tenía... El presidente de Mercedes en Suecia. En Suecia se casó. Mirá vos, Eddie Rosby. Es como que se repite la historia, digamos. Y en esto, Jorge Antonio, que fue el que dirigió Mercedes-Benz, ¿se acuerdan que había los cupos de importación y manejaba? Era toda una cosa. Es más, esos Hormiga Negra eran como un auto que iba a ser popular, te lo podías ganar, después no pasó nada, era toda una historia muy rara. Cuando viene el golpe militar, la Revolución Libertadora en el 55, a Jorge Antonio lo meten preso. Era la mano derecha de Perón y manejó todas estas historias. Y posteriormente le permitieron exiliarse. Cuando estaba preso le dijeron, bueno, andate, pero te vas de la Argentina. Y él se instaló en Madrid. Estuvo muchos años ahí. No vivía mal, ¿eh? Me imagino que no, ¿no? No es que se fue con una mano atrás y otra adelante, vivía bastante bien. Y cuando retoma el peronismo en el gobierno de Menem, decidió, que en ese momento se hicieron montones de compensaciones, darle una compensación por el exilio y le asignaron $80 millones de indemnización y se los pagaron. ¿Qué tal? Y ahí es como que termina la historia de ese intento principio de Mercedes-Benz en la Argentina, la viveza de Neubayer que le dijo a Fangio que démonos, que esto viene raro, y bueno, y toda esta historia que estaba mezclada con nazis, la política, las importaciones de los autos en una cosa media
Vos no podías importar un auto, tenías que tener un cupo y los cupos lo tenían. Entonces la verdad que es una historia muy interesante. Y bueno, fue la primera vez que la gente piensa que Fangio fue a Mercedes directamente cuando fue a ganar el campeonato del mundo, y no, muchos años antes. Debuta en la Argentina. Debuta en la Argentina, siendo piloto Alfa Romeo en un auto que le prestó New Bayer. En la Costanera Sur. En la costa. Y que New Bayer ya lo tenía en la mira. Yo les voy a contar algo y terminamos la historia esta de Mercedes-Benz. Cuando pasa el accidente de Le Mans, Mercedes-Benz se retira de la competición. Además, New Bayer agarra, le pone una funda, pone todos los autos en el patio de Mercedes-Benz, los de carrera, le pone, junto con todos los pilotos y su equipo, le ponen una funda a los autos y decimos, no vamos a correr más. Se terminó. Después de una tragedia terrible, ¿no? Pero él hizo eso, junto con su gente, tapó todos los autos. Y le pusieron la funda y se fueron cada uno a su casa y se terminó el equipo de competición de Mercedes-Benz. Una cosa. Y New Bayer, sin Mercedes-Benz, nunca más dirigió un equipo, ni un tipo se fue a su casa. O sea, él terminó su carrera deportiva junto con Mercedes-Benz, que fue el amor de su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Voluminoso, un señor grandote. Un señor voluminoso, ese. Y te voy a llevar ahora a Nürburgring del año 57. La carrera de Fangio con la Maserati, que agarra las dos Ferrari. Véanla, búsquenla en el video. Imperdible. Es una obra maestra del automovilismo, esa carrera. Donde él recupera, pasa las dos Ferrari. Una cosa en la última vuelta. Vos sabés que donde pasa Houghton y a Collins. Sí. Desde donde pasó la última Ferrari hasta la meta se llama tramo de Fangio. ¿Ah, sí? Sí. Por la hazaña. Por haber superado a las dos Ferrari. Y él va al podio, y te imaginas lo que era, una ebullición. Estaban hasta emocionados los pilotos de Ferrari, nadie lo podía creer. Y aparece un señor gordito, se acerca al podio y le besó los pies. Era el retirado Alfred New Bayer. Le besó los pies a Fangio. Qué va. Emocionante. Qué gesto. Un gesto emocionante. Pero Caíto, ahora después de que hagamos la pausa y eso, yo te voy a decir algo, y para que lo piensen lo que está del otro lado. Nos vamos a volver en el tiempo atrás, a un día, que después vamos a decir cuál es, a las 5:55 de la mañana. En ese momento, todos los policías de la Argentina se pusieron a tocar el silbato. 5:55. Y todos los automóviles de la Argentina se detuvieron. En el próximo bloque te cuento si eran los marcianos o qué es lo que pasó. O sea, la policía tocó el silbato. 5:55. En toda la Argentina se pusieron todos los policías a soplar el silbato. Y en ese momento se detuvieron todos los autos de Argentina. Y después de la pausa les cuento qué pasó. Bueno, ya volvemos con más historia de campeones con Eduardo Ramírez, que nos va a contar algo que nos va a llevar la atención a todos, realmente. Y que yo creo que muy pocos lo saben. Pero disfrútelo, ¿eh? Estamos en Historia de Campeones con Eduardo Ramírez en un instante. Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno, un recorrido completo desde su infancia hasta su consagración en los circuitos del mundo. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria. Una obra única. Reutemann Eterno, biografía homenaje, exclusivo de Campeones Libros. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio. Editorial Campeones presenta Mouras, Príncipe de TC. Un recorrido completo por su vida deportiva, los momentos exitosos, la consagración y su dolorosa muerte. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria y valiosos testimonios. Una obra única, biografía homenaje, Mouras, Príncipe de TC, exclusivo de Editorial Campeones. Continuamos en Historia de Campeones. Eduardo Ramírez nos prometió algo muy interesante y bueno, disfrutémoslo. Eduardo, te escuchamos y te vemos.
Bueno, Caíto, ahora La nos vamos a foto. meter en lo que dije, pero la foto, nosotros debemos la foto que tenemos que hacerla. Ustedes van a ver una camioneta que tiene todo un aditamento raro arriba, andando por un autódromo, que uno dirá qué hace esto y de quién es, que parece la que hace el Google Map. Esto es así, las empresas y los equipos de Fórmula 1 hacen programas de simulador que tienen una exactitud. O sea, no es el juego lo que vos podés tener en un simulador que puedas adquirir. Ellos van y toman sus propios mapas de los circuitos. Entonces mandan estas camionetas o similares, que lo que hacen arriba tienen como un escáner, Ajá. que va como un láser recorriendo la pista. Y por ejemplo, en algunos casos, que es la firma BL austríaca, que es una de las más grandes del mundo, que además es proveedor de la FIA y todo, cuyo ingeniero principal es argentino, mirá. Hacen un corte con el láser de la pista cada 3 milímetros. Cada 3 milímetros. Cada 3 milímetros, una pasada. Y miden la rugosidad, cómo es el pavimento, qué hay, Qué todo bárbaro. así. Entonces, toda cosa que mida más de 3 milímetros está en el programa de simulación. Bueno, esto marca a dónde llegó la tecnología, pero sí les quería mostrar esta foto de la camioneta. porque ¿Eso lo hacen con todos los circuitos, Eduardo? Sí, van circuito por circuito, los escanean y con eso programan sus cosas de simulación, Mirá vos. que son, perdón, el simulador de Abel, el más moderno, que se usa Red Bull o usa Ferrari, Sí, sí. vale 42 millones de euros. Te digo por si querés poner en el living de tu casa algo para jugar. Perdón, es de ciencia ficción, Caíto. Vamos a hacer un día un programa donde vamos a contar cómo es un simulador de ¿Quién Fórmula habrá 1 por dentro. inventado eso, Eduardo? No, es un nivel. La tecnología cambió todo, ya llegó a límites que son impensados. Sí, sí. Y en ciertas cosas llegó al borde de la ciencia ficción. Esos simuladores, además de tener detalles que no te puedes imaginar, reaccionan igual que el auto, vos lo pones a punto, hacen todo. Cumple la misma función. Claro, pero vos venís, salís a andar y reaccionan y hacen igual que el auto y todo. Y en muchos casos tienen cosas que por la parte visual influencian la sensación que vos tenés de fuerza G y un montón de cosas, cambiando psicológicamente, haciéndote creer que hay fuerzas que no hay. O sea, están a la par de los simuladores de los aviones de combate que tiene la NASA en tecnología. Y cuando vos los ves, vos siempre ves que está sentado el tipo en el auto y una pantallita circular. Eso está puesto en una araña, en un edificio lleno de computadoras. Cuando ves todo lo que hay alrededor, pero palabra, un programa de los simuladores de Fórmula 1. Los de hoy, Sí, sí, sí. que es un mundo nuevo. Bueno, acá lo que mostramos hoy es la camionetita que va a leer el autódromo, que son varias, ¿no? Entonces con eso hacen un mapa de la pista. Y a partir de ahí se empieza a generar todo el programa de simulación. Hace unos programas vimos el robotito que mide la rugosidad. Hoy es un poco más complejo de lo que era antes. Y les cuento un detalle y después nos vamos a meter en... Pues le prometí que pasó a las 5:55 de la mañana, lo tengo Sí. que contar. Hay algo que no ves más. ¿Te acordás que antes cuando hacía calor o hacía frío veías que le ponían cinta tapando las tomas de los frenos para verdad. tapar, para que... Sí, sí. Eso no lo viste nunca más. No. Porque los tipos hoy con los programas de simulación agarran y dicen, bueno, ¿cuánta temperatura tenemos? 18.5 grados, la toma que va es esta. No hay que poner cinta. Ya le dice el programa qué tomas tiene que poner y cómo y ya está. ¿No? La tecnología se nos metió por todos lados. Radito. Bueno, vamos a ir al 10 de junio de 1945. Este es nuestro viaje hacia 10 el de pasado. junio de 1945. 5:55, todo 5 a propósito, de la mañana. En ese horario, a las 5:55, estaba instruido todos los policías de la Argentina que tenían que ponerse a tocar el silbato. En toda, desde La Quiaca hasta Era decreto, orden, terminante. terminante. Y todos los automovilistas de la Argentina deberían detener el auto. Mientras los policías tocaban el silbato, 5 minutos. ¿Y sabés qué pasó a las 6 de la mañana? Cambió la mano. Nosotros en Argentina circulábamos como en Inglaterra, Por mano izquierda. por mano izquierda. Que ahora vamos a contar un poco por qué la izquierda, la derecha, también vamos a contar un poco la historia. Y se decidió, básicamente, un poco también influenciado por los autos americanos y todo lo que venía acá, tratar de poner la mano igual que en Estados Unidos.
Entonces se tomó la decisión de cambiar la mano, empezar a dejar de circular como en Inglaterra. Ustedes habrán visto, ¿viste? Si uno ve un Forán, un Forte, autos viejos, tiene el volante al revés. Claro, es porque exacto. es porque se circulaba al revés, Cadito. Por eso Antes a la derecha tenía. eso estaban bien antes, pero Claro. entonces ellos tuvieron que hacer, además de todo lo de esto, estuvieron en Buenos Aires solo a 280 señales de tránsito las tenían que cambiar porque estaban del otro lado. Se dieron vuelta unas 6.500 flechas que decían para dónde doblar. Bastante complicado el tema. Y durante mucho tiempo antes empezaron a hacer un montón de publicidades, que vamos a ver algunas, oficiales y de privados. O sea, le pidieron a las compañías, o sea, a Cinzano, a cuando hagan la publicidad pongan algo del cambio de mano, porque ¿sabes lo que está? Me imagino el caos, ¿no? Imagínate que mañana empezamos a circular como en Inglaterra. Que esto yo te cuento, mira, también es una anécdota, no tiene que ver con el automovilismo, pero tiene mucho que ver. Los que empezaron a circular como los ingleses fueron los romanos, en la época con los carruajes. Ah, ¿Y por qué? Porque le quedaba para subir el caballo mejor, el pie del coso, y el tipo con el látigo no le pegaba a la gente la vereda cuando revoleaba y eso, entonces lo adoptaron los ingleses, que fueron los primeros que pusieron una norma, hay que circular por acá o por allá, claro, como norma, ¿no? Los romanos ya lo tenían. Y así se generalizó que en todo el mundo se circulaba como los ingleses, con los carruajes, ¿no? Y por todo la se mano ponía izquierda. por la mano izquierda. Los autos, los trenes, todo iba por la izquierda. Y aparece Napoleón Bonaparte, francés. ¿Sabés cuánto lo querían los ingleses? Ni un poquitito. ¿Qué hizo el tipo? Le dijo, les voy a cambiar la mano, ahora voy por el otro lado. Napoleón. Perdón, percodere, no había una razón. No, disculpen, pero para ser más gráfico, ¿no? Sí, sí. El tipo le cambió la mano para jorobar y dijo, ahora en toda Europa, que yo soy, se circula al revés que lo que estos tipos. Y ahí nace una división en el mundo donde empieza a dividirse el mundo en los autos que circulan por un lado y otro, que pasa hasta hoy. Hoy vas a Inglaterra, circulan por un lado. Vas a Japón, circulan como los ingleses, en Australia, en Nueva Zelanda, en todos los países de la órbita de ellos. Sí. Hay países, por ejemplo, como la isla de Saint Thomas, está al lado de Estados Unidos, pero es inglés, entonces circulan como en Inglaterra con auto con el volante al revés. No sabes el caos que es eso. Pegan la piña cada 5 minutos. Y bueno, el sistema inglés además tenía de bueno que dejaba libre, por ejemplo, la mano derecha para los caballos para poder combatir. Tenía algún sentido lo que hicieron los romanos. Entonces, nosotros cambiamos la mano de circulación. Argentina. Pero A las 5:55. a 5:52 se paró todo. No se podía mover un auto, nada. Está todo quietito. Y el Y a las silbato de los policías de todo el 5:55 país. tocando en todos lados, la gente sabía cambiar. Perdón, ¿sabes lo que era cruzar la calle? Me imagino, todo. Acostumbrarse. A las 6 cambió. Le dijeron, ahora van del otro lado. Volante que tenía el auto con el volante al revés, era una mezcla. No fue fácil, Cadito, para Me decirlo, imagino. se armó un tole. Estaban en las esquinas la gente agarrándose a trompada, había... Perdón, ¿te puedes imaginar que mañana cambien la mano en Buenos Aires lo que pasa? Bueno, Caos. era caótico, pasaba de todo, tipo que iban de contramano, el otro que le peleaba, se bajaban, de todo lo que te puedas imaginar. Y vos viste que nosotros, por ejemplo, el enchufe argentino es distinto a todo, la tele era palene y en el mundo usan otro sistema. Bueno, ¿qué nos quedó a nosotros? Que si ahora, cuando salgan, obsérvenlo. Los trenes los pusieron los ingleses acá. Claro, el Y ferrocarril. circulan, Obra de los ingleses. circulan como la mano de los ingleses. Sí, señor. Por Bueno. la izquierda. Claro, pero cuando cambiamos los autos no fue posible cambiar los trenes. Entonces nosotros somos el único país del mundo, le digo para orgullo de nuestros televidentes, que los autos circulan como en Estados Unidos o Europa y los trenes circulan como en Inglaterra al mismo tiempo. Entonces vos cuando llegás a la vía y mirás para allá te pisa el tren que viene del otro lado. Claro. Hasta hoy. Hoy los trenes siguen siendo la único país donde tenemos la mezcla de derecha e izquierda entre los autos
y los trenes. Esto costó bastante, Gaito, no es que en un día y al final se agarraron a piña un día, no, se siguieron agarrando a piña un mes, ¿me entendés? Me imagino, claro. Y te voy a contar una anécdota. Nos salimos un minuto y después te cuento algo más. Que te voy a contar cuál fue el otro gran lío de tránsito que hubo en la Argentina, pero antes te quiero contar algo. Nosotros cuando estábamos, que me tocó trabajar y dirigirlo ahí en el equipo Ferrari del Mundial de GT, que hizo el Automóvil Club, nos tocó ir a correr a Silverstone, con la Ferrari oficial, ¿no? Llegamos y nos dieron un auto para movernos, la verdad que muy amables, ¿no? En ese viaje los pilotos eran Esteban Tuero y Gastón Mazacane. Entonces llegamos al aeropuerto y había que manejar al revés. Digo, bueno, manejo yo, ustedes dos mejor se sientan ahí, yo los llevo, vamos a llegar todos seguros, yo manejo. Por supuesto empecé a manejar, qué sé yo, en la segunda rotonda me metí de contramano, casi nos matamos todos, no salió bien. Entonces Gastón dice, mira, yo viví en Inglaterra, deja que manejo yo y no hay ningún problema. Llegamos a un túnel en Silverstone y entramos por el túnel equivocado. Venía un camión del otro lado, ¿viste el coyote cuando le viene la luz? Sí. Eso éramos nosotros dando marcha atrás para que túnel equivocado. Entonces cuando salimos de todo, llegamos, viene Tuero y dice, ustedes dos son dos tarados, ¿no? Dice, voy a manejar yo porque nos vamos a matar. Bueno, le decimos, agarra y se subió del lado del acompañante. No había volante. No había volante, Esteban Tuero. Entonces lo que te quiero decir que no es fácil, ¿eh? Mirá no, que estos eran pilotos que corrieron en Fórmula 1 y todo, y la adaptación, y después cuando vos te adaptás, porque a los pocos días empezás a adaptarte, lo tenés el lío cuando volvés acá. Claro. Te metés de contramano, te parece que es por... Bueno, es todo un lío. Pero yo quiero contar, que vamos a ver una foto también, el otro gran lío que hubo en el tránsito de la Argentina, que fue en el año 1899. ¿Sabes los autos que había acá? Los contaba con la mano más o menos. Y eran los choferes de los carruajes también. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se generó el carné para el chofer. El carné de conducir. El carné de conducir se genera ahí, empieza la cosa a decir, pero no los que manejaban los particulares. El gobierno dijo, vamos a hacerle un carné de conducir a los que manejan carruajes de alquiler o los taxis serían. Profesionales. Uno profesional. Entonces, todos los taxis y los carruajes bloquearon las calles, se armó un despelote, se paró toda la ciudad, porque los tipos le tenían que sacar una foto para el carné, 1899. Y los choferes dijeron, las fotos son para los ladrones cuando van presos. Lo que ellos llamaban los caloteadores, que eran los tipos que se subían a un taxi y salían corriendo y no pagaban. A eso cuando llevan presos sacan una foto. ¿Cómo me van a sacar una foto a mí que soy chofer? Y no se querían sacar la foto los tipos. Bueno, bloquearon toda la ciudad, la llenaron de carteles, esto, el otro. Le parecía que era una falta de respeto que te sacaran una foto para el carnet de conducir. Esto, 1899, es otra época, pero bueno, fue el segundo gran caos que tuvimos de tránsito en Buenos Aires. Era el parate de todos los carruajes y todo, porque sostenían que la foto era para los ladrones. Bueno, son distintas épocas y esta será otra historia de campeón. Algún día vamos a contar un poco de historias de esa época, Cadito. Y en una semana vamos a contar, esto es una tragedia, que vamos a meternos en una situación muy especial, es una historia que involucra nombres muy famosos, pero además de esta tragedia que es casi insólita que vamos a contar, que pasó en el Autódromo de Buenos Aires, le vamos a contar a la gente, pues todo el mundo sabe del Curvón Saloto, la curva de Ascari, la del ombú que no tiene ombú, digamos, exacto. Conocen los nombres, pero muy poca gente sabe cómo se llama el curvón del circuito 9. O sea, la primera curva, la curva 1 del circuito 9, tiene un nombre y está ligada a esta tragedia que la vamos a contar en 7 días. Bueno, Eduardo, nos despedimos entonces por hoy. Nos despedimos acá y la historia que viene dentro de una semana es increíble. Es una cosa que nunca en ningún otro lado del mundo pasó algo igual. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo, por todas estas notas interesantes que nos has hecho disfrutar. Y si Dios quiere, Historia de Campeones en 7 días con Eduardo Ramírez retorna a esta pantalla. Chau, campeones.